¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Después de mes y medio de no haber subido contenido nuevo al canal, bueno, el día de hoy partimos con un nuevo formato y un nuevo tema. Seguiremos hablando de tecnologías como SD-WAN, Service Provider, vamos a meter un poquito de automatización, que es lo que está pegando duro, y sin olvidarnos de temas de cloud. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa. El día de hoy vamos a hablar de NBAR, Network Based Application Recognition. Es básicamente un motor de clasificación de reconocimiento de aplicaciones. Existen diferentes elementos que nos van a ayudar a hacer esta clasificación por sesión. Hablamos de origen, tanto IP puerto, destino, IP puerto y el contexto. En este caso una BRF. Ahora, la clasificación es a nivel de, o más bien es una clasificación de tipo stateful. ¿Qué significa esto? Que vamos a guardar en base de datos esta información de las aplicaciones que van pasando por nuestra red de punto a punto. Un tema nuevo y que vamos a hablar un poquito más acerca de ello es DPI, Deep Packet Inspection, que básicamente y literalmente es abrir el paquete y ver qué tiene adentro, reconocimiento de la información. Pero sin embargo, Network Based Application Recognition no nada más está basado en DPI. Más bien usa una combinación de diferentes técnicas, como en el caso de DNS, que es la correlación de direccionamiento IP con nombres de dominio. También tenemos lo que conocemos como reconocimiento del comportamiento humano, Machine Learning, customización, sobre todo para esas aplicaciones que no son estándar, pero que están pasando por la red de un cliente y que es necesario reconocerlas y clasificarlas de acuerdo a nuestras políticas configuradas. Y finalmente, el comportamiento en base a esa clasificación que vamos a llevar a cabo. ¿Cómo se hace la clasificación de NBAR? Esta es una terminología que vamos a usar incluso en este video y en el siguiente video cuando empecemos a implementar la funcionalidad de SDAVC. Ahorita voy a hablar un poquito acerca de ello. Primero, tenemos el flujo, que básicamente es una sesión, una llamada de voz sobre IP, la visita de una página de internet, que como lo había comentado está identificado por estos 5 elementos, que es origen, de dirección IP, puerto, destino, tanto puerto como dirección IP y el contexto de enrutamiento. Ahora, por otro lado, tenemos el socket, que no es más que una sesión. En el caso, por ejemplo, de visitar o consumir un servicio a nivel de TCP o con protocolo TCP a un servidor en específico. En este caso, nada más se están tomando en cuenta 3 elementos, que es el contexto, la dirección IP, destino y el puerto destino. Ahora, estos 2 elementos o 2, vamos a decir, términos, están muy relacionados y es con el tema de la categorización del tráfico. ¿A qué significa esto? El FIF, por ejemplo, que es el First Packet in the Flow, básicamente nos va a ayudar a nosotros a poder identificar ese patrón de tráfico, ese patrón de flujo. En toda la cadena de paquetes que van a pasar por nuestro equipo, lo que vamos a hacer nosotros es identificar el primer paquetito y decir, perfecto, el patrón es este, la aplicación es esta, y todos los demás paquetes que vayan pasando por el equipo de red, en este caso un router, pues ya hagan un bypass de la información y ya no se procese, sino simplemente se mande de manera constante, y eso obviamente nos va a dar una escalabilidad y sobre todo un ahorro de recursos, que es lo que buscamos. Ahora, el tema de FIF entra dentro, valga la redundancia, dentro de un slow path. El slow path básicamente es la clasificación o la primera clasificación y reconocimiento de estas aplicaciones. Obviamente nos va a llevar un procesamiento extra para poder identificar este paquete, cuál es el patrón que debe de seguir. Por otro lado tenemos, este es el slow path, por otro lado tenemos el fast path, que es una vez que reconozcamos este patrón, esta clasificación, reconocimiento, los demás paquetes dentro del flujo tienen que mandarse de manera rápida. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es un bypass completo y ya no tenemos que pasar por esos procesos de análisis. El 95% del flujo es el de más tráfico después del reconocimiento del primer paquete. El 5% es donde se lleva a cabo el FIF y es en donde voy a reconocer el patrón, donde voy a clasificar mis aplicaciones. Voy a ver cuál es el tratamiento que le voy a dar. Entonces el porcentaje, si se dan cuenta, es muy diferente. El 5% de la información que tengo que inspeccionar de manera exhaustiva y por otro lado el 95% que representa mi demás
mi demás tráfico en ese flujo, porque ya lo conocí, ya no necesito yo procesarlo. Entonces lo que tengo que hacer es únicamente bypassarlo, pasarlo de manera rápida y eficiente. Dentro del SlowPad, en la clasificación de Network Based Application Recognition versión 2, tenemos estas 3 secciones, vamos a llamarlo así, que primero es reconocer el primer paquete, que es el First Packet in the Flow. Esta información se va a guardar en caché. Tenemos el reconocimiento a nivel de capa 3 y capa 4, que en su mayoría es lo que nos va a ayudar a poder reconocer el tráfico. Y también aquí entra el tema de SDABC, que es Software Defined Application Vision and Control, lo que va a ayudar a poder identificar estas aplicaciones y darles el tratamiento correspondiente a nivel de políticas. Por otro lado, tenemos el Payload, que también es un reconocimiento a nivel de patrones, y se dice que esta sección de Payload es un poquito más exhaustiva, te demanda más recursos por el tema del tema de los patrones que tenemos que identificar para poder hacer este reconocimiento. Y finalmente el Advance, que tiene que ver con el comportamiento de los, en este caso vamos a decir, el comportamiento humano, los diferentes patrones que tengo yo que analizar en base a ese comportamiento humano. Y obviamente que son resultados que también se guardan en caché. De hecho, incluso los 3 se guardan en caché. Aquí la diferencia es que el Payload y el Advance van a analizar ese primer paquete y van a decir, perfecto, los demás paquetes que ya representen con este resultado, ya no tengas que mandármelos nuevamente para yo analizarlos. Tú lo que tienes que hacer es hacer el bypass correspondiente para que el tráfico fluya de manera más eficiente. Algo importante es cómo SDABC y MBAR versión 2 tratan el tráfico encriptado. Lo que les había comentado en el primer slide, que DPI, Deep Packet Inspection, básicamente lo que hace es abrir el paquete, inspeccionar qué hay dentro de él. El reconocimiento de aplicaciones, clasificación de aplicaciones y servicios. Y bueno, en el caso de tráfico encriptado, bueno, no es la diferencia, no es la excepción, en donde yo voy a poder identificar en base a certificados, en base de SNI, por ejemplo, en base a tráfico o protocolo DNS, que nos va a ayudar a poder hacer esa correlación entre direccionamiento IP y páginas o dominios, nombres de dominio, para poder establecer los patrones correspondientes de acuerdo a mis políticas. Entonces no existe un tema o una barrera el que yo tenga o pueda yo clasificar este tráfico encriptado incluso. Ahora, dentro de la organización, por ejemplo, yo también puedo tener certificados basados en SSL y también dominios propietarios. ¿Qué significa esto? Que normalmente los usuarios que pertenecen a una empresa posiblemente tengan desplegadas soluciones propietarias que no son estándar. ¿A qué voy con esto? Servidores propietarios que manejan puertos no conocidos o no muy bien conocidos, protocolos que son conocidos pero con puertos diferentes. Y que yo tengo la necesidad de a lo mejor hacer una clasificación a nivel aplicación propietaria. ¿Se imaginan lo que es eso? ¿Cuál es el potencial que tenemos con SDABC para poder clasificar esta información? Vamos a decir, estos servicios o aplicaciones propietarias. Entonces, en base a al motor que tenemos de clasificación y de reconocimiento, vamos a poder eliminar esa limitante sobre aplicaciones que no son estándar. Ahora, ¿por qué tendríamos nosotros que habilitar el proceso o en este caso la funcionalidad avanzada de SDABC? Bueno, básicamente primero lo que es importante mencionar es que el monitoreo se va a hacer de manera más eficiente y más fácil. ¿Por qué? Porque esta funcionalidad va basada a nivel de red. ¿Qué significa? Vamos a hacer una analogía muy rápida. Por ejemplo, los protocolos de estado del enlace, o CPF y SIS, donde comparten la misma base de datos, la misma tabla, vamos a decir, topológica de todos los nodos dentro del dominio. Obviamente, si existe una diferencia de la información en base de datos en diferentes nodos dentro del dominio, vamos a tener un problema. ¿Por qué? Porque no vamos a tener la misma fotografía. Es lo mismo que pasa con SDABC. Si yo no tengo la misma base de datos en uno de los nodos que está dentro de mi fábrica de SD-WAN, por ejemplo, voy a tener un problema sobre todo en temas de asimetría. Y ese es el segundo punto. ¿Por qué? Voy a dibujar aquí rápidamente, a ver si me da el espacio. Por ejemplo, yo puedo tener 2 routers aquí con una computadora, mis enlaces WAN, y aquí tengo mi data center que reciben esos enlaces. Vamos a decir que estos son los enlaces o los canales de IPsec de la fábrica de SD-WAN.
Aquí tengo también mi servidor. Entonces, posiblemente vamos a pensar que el flujo del request a nivel de TCP para este servidor puede ir a lo mejor por aquí arriba. Pero por alguna razón podemos encontrarnos con un tipo de asimetría. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor el tráfico va a regresar por acá abajo, por la razón que sea. Entonces, si nosotros no compartimos la misma base de datos en todos estos nodos, podemos tener problemas incluso de tratamiento de tráfico cuando no se cumplen los SLAs correspondientes o cuando este tráfico está pasando por un enlace que no es el deseado. Vamos a pensar que aquí tenemos Internet y aquí tenemos MPLS. Entonces, si nosotros mandamos el tráfico por acá abajo, pues obviamente no vamos a estar cumpliendo con la expectativa de mandar este tráfico crítico a través de un canal privado por el tema de los SLAs. Esa es la importancia de SDAVC, que está basado en la red, en un ambiente cliente-servidor, y ahorita lo vamos a ver más adelante, donde se comparte esta información. Voy a borrar rápidamente de este lado. Tercer punto, lo que había comentado ya, el reconocimiento de aplicaciones encriptadas. Cuarto punto, pues ocupar políticas. Por ejemplo, el tema de Application Aware Routing. Básicamente lo que yo estoy haciendo con este reconocimiento de aplicaciones es poder ocupar ese Application Aware Routing Policy para poder identificar estas aplicaciones, vamos a decir, tanto bien conocidas, estándar, como propietarias, y poderles dar el tratamiento correspondiente. Y es obvio que el resultado pues va a ser mejorar el performance. Y sobre todo la resolución de fallas si es que podemos encontrarnos con algún problema, ¿no? Entonces toda esta información que va a contener, valga la redundancia, el contenedor, porque al final de cuentas SDAVC es un contenedor basado en cliente-servidor, en donde yo voy a poder revisar qué es lo que está pasando o lo que está cursando a través de mi red con la diferente información que se comparte entre los elementos de la red para poder tener un mejor aprovisionamiento de los recursos. Ahora, ¿qué es SDAVC? Bueno, como lo habíamos comentado, es reconocer, está basado en EMBAR y estamos reconociendo la información, las aplicaciones, los servicios y obteniendo esos analíticos, esa información útil para poder aplicar las diferentes políticas, entre otras cosas, ¿no? Entonces, lo que había comentado, básicamente pues estamos nosotros proveyendo una base de datos con esta información y en donde pues nosotros podemos ser capaces de poder hacer cambios a nivel central sin tener nosotros que enfocarnos a nivel dispositivo. Esa es una de las grandes ventajas del por qué está basado en red y no en dispositivo, como en el caso de EMBAR, ¿no? En EMBAR Legacy, pues la desventaja es que tendrías que activarlo por equipo. Bueno, ya en versiones 2 posiblemente podrás tener un router adicional que fuera tu contenedor o en este caso tu controller, pero bueno, básicamente con SDAVC venimos, vamos a decir de manera un poco ortodoxa, venimos a romperla para poder implementar esta solución en SD-WAN. Entonces, ¿qué tenemos aquí en este diagrama? Tenemos una información que viene del exterior. Vamos a decir Office 365, por ejemplo, si nosotros consumimos aplicaciones y servicios en cloud y que está regionalizado, vamos a decir, yo apunto al mismo nombre de dominio, pero las IPs que están en Estados Unidos son diferentes a las IPs que están en Europa o en Asia, por ejemplo, ¿no? Entonces yo voy a poder tener esta correlación de direcciones IPs con nombres de dominio, y eso lo vamos a hacer a partir de un elemento. De hecho, les voy a enseñar en el siguiente video cómo poder activar un elemento que se llama Cloud Connector, que básicamente nos va a ayudar a poder tener esta información totalmente actualizada. Por otro lado, yo voy a contener esta información aquí. Mi SDVC controller, en este caso en SD-WAN, va a ser el vManage. A partir de versiones pues ya actuales como la 20.5 en adelante, y no recuerdo bien si la 20.3.5 también, como parte de un Enhance, yo ya voy a tener embebida SDAVC en base de datos. Ya no tengo que instalar nada, únicamente lo que tengo que hacer es activarlo y echarlo a volar. Básicamente lo vamos a ver en un siguiente video. Pero ¿qué significa o qué están haciendo? ¿Cuál es la participación de estos routers? Estos routers van a nutrir, van a alimentar la base de datos que va a estar dentro de mi controlador, y al mismo tiempo van a consumir esa información. Y es como se comparte esa misma información, esa misma fotografía a nivel de red. ¿Cómo trabaja SDVC? Básicamente tenemos dos elementos importantes que son los sensores y los consumidores, que son básicamente los routers. Los routers pueden
exportar información para esa base de datos y también al mismo tiempo pueden consumir esa información. Entonces con Embar básicamente lo que estamos haciendo es hacer una clasificación, un reconocimiento de esta información. Y lo que voy a hacer es que cuando yo empiece a propagar la información desde los routers hacia el controlador y viceversa, del controlador a los routers, en un esquema cliente-servidor, realmente el uso de ancho de banda, y esto es una de las preguntas más frecuentes de los clientes de, oye, está bien, todo muy bonito, pero realmente voy a consumir, o cuánto ancho de banda voy a consumir por estar mandando esta información. Bueno, el análisis que se ha hecho es que en una escala pequeña, pues al menos hasta 2 kbps. Digo, lo podemos exponenciar entre comillas en un sitio central para poder propagar esta información, pero realmente es nada a lo que nosotros podemos tener implementados en anchos de banda. Cabe destacar que los routers pueden ser consumidores, como lo he comentado, y pueden ser de igual forma sensores. ¿Cómo funciona SDVC también? Lo que hace es que una vez que los sensores exportan la información, el controlador lo que va a hacer es jalar esa información y generar un paquete que se le llama el Application Rules Pack. Entonces va a generar estos paquetes con diferentes algoritmos y una vez que se genere lo va a propagar a los consumidores. Entonces los consumidores van a jalar esa información y la van a almacenar en su base de datos de data plane. ¿Por qué? Porque al final necesitamos establecer patrones de tráfico para estas aplicaciones de acuerdo a las políticas implementadas. Este proceso es periódico, lo cual significa que si yo tengo nuevas aplicaciones que tengo que propagar esa información a través de los sensores, pues lo voy a hacer en cualquier momento, es bajo demanda. Y de igual forma se va a propagar a los demás consumidores para poder alimentar esa base de datos y poderla tener bien configurada y actualizada.